y todo el mundo me pedía que el bosquejito, y yo bosquejo de dónde bosquejo, si yo todavía he sido una inspiración. Entonces yo soy ese tipo de predicadores que me encantan esos movimientos así de espontáneos, momentáneos, que me gustaría que nos sucedieran a todos más frecuentemente. Amén, amén, amén. Bueno, gracias a Dios por esas experiencias tan bonitas, tan especiales. Y bueno, ahora sí quisiera que entráramos, recordamos que estamos en nuestro programa Reavivando la Palabra. Y quisiera que nos compartiera un poco entonces acerca de ese sermón que usted compartió el domingo pasado en su congregación. Entonces nos decía que fue algo que el Señor se lo mostró en ese momento, que fue algo muy, muy especial. Compártanos un poco acerca ahora sí de esa palabra. Bueno, el tema que yo traté fue basado en el pasaje de San Marcos, donde dice la palabra del Señor que Jesús entró otra vez en Capernaum. Entonces me llamó la atención. Yo soy el tipo de predicador que me encantan mucho esos detalles de la palabra, entonces me gustó mucho esa expresión otra vez, entró otra vez. Es decir, que esa expresión me llevó a pensar que lo había hecho en ocasiones anteriores. Entonces me llevé la sorpresa de que Capernaum no era un lugar donde Jesús fuese muy bien recibido, pero en Capernaum Jesús tenía algunos afectos porque algunos de sus discípulos, varios de sus discípulos vivían allí. Es más, fue en Capernaum donde Jesús sanó la suegra de Pedro. Pedro residía en Capernaum. Ahí tenían casa Juan, Jacobo, en fin, algunos de su círculo cercano residía en Capernaum. Entonces, me llamó la atención que aunque la gente no seguía a Jesús le encantaba llegar de vez en cuando. Que cuando Jesús llegaba, lo que me llamó la atención es que la presencia de Jesús es atrayente, es cautivante. Donde Jesús llega siempre causa, o llegaba, siempre causaba un impacto. Y a la gente, aunque no lo siguiera con el compromiso de volverse un discípulo, le encantaba estar cerca de él por lo que veían que él hacía y por el mensaje que les compartía. Estar con Jesús siempre es algo emocionante. Entonces, como va ese tema, va muy acorde con lo que a mí me gusta exponer, con lo que me gusta predicar. Entonces me cautivó esa expresión que entró otra vez en Capernaum. Y que la gente, cuando oyó que Jesús estaba allí, pues obviamente quiso estar alrededor de él. Entonces, el sentido del sermón era llevar a la iglesia a pensar qué tan atraídos estábamos nosotros por la presencia del Señor, qué tanto nos cautivaba estar cerca de Él, cuáles eran los objetivos nuestros al estar cerca de Jesús. Porque dicen que cuando la gente escuchó que Jesús estaba allí, comenzaron a llegar uno a uno. Amén, amén, amén. Bueno, quisiera preguntarle algo respecto al sermón. Quiero recordarle a la audiencia que estamos en Reavivando la Palabra, que tenemos como propósito poder retomar esas enseñanzas bonitas que compartimos allí en las congregaciones y poder, bueno, no volverlas a predicar completamente porque no nos da el tiempo para ello, pero sí poder retomar un poco y analizar un poco esas enseñanzas y que sean de bendición tanto para el creyente que, bueno, que quiere conocer más de Dios, que quiere alimentarse de la palabra de Dios, como incluso yo creo que también aquí hay predicadores, hay pastores que dicen, bueno, qué bonita enseñanza, qué bonito tema y me gustaría de pronto yo mismo también ir, investigar y profundizar, pues para también crecer y poder compartirle a la congregación allí donde se sirve. Entonces, quisiera que en esta hora nuestro hermano Orlando nos diera un poco acerca de qué parte del mensaje, cuál de las ideas del mensaje cuando estaba predicando, usted sintió la necesidad
de enfatizar más, porque yo creo que a veces nos pasa eso, el mensaje, como que vemos el tema como tan amplio, pero decimos, pero bueno, así no alcance a predicarlo todo, pero hay esta parte que es fundamental que quiero que quede clara. Bueno, la parte en la que quise o sentí que tenía que profundizar más es en que Jesús, a pesar de nuestras diferencias, siempre insiste. Siempre hay algo que Jesús quiere hacer. El caso de la tsunamita que no abrió la puerta a pesar de reconocer su voz, pero que él intentó abrir la puerta por la ventana porque quería compartir tiempo con su amada. Entonces, la insistencia de Jesús para con nosotros, ¿por qué Él nos insiste tanto? A pesar de que nosotros no queramos oírle, pero Él sigue yendo a Capernaum, a ese lugar donde quizás no es muy bien aceptado, pero Él sigue llegando allí como buscando la oportunidad para hacernos caer en cuenta de algo. Esa fue uno de los detalles. Lo otro, en lo que quise insistir o que sentí que debía insistir mucho es en que había un hombre paralítico que quizás quería llegar, pero no tenía, no tenía la facilidad de hacerlo. Y quizás el querer llegar no era porque quisiera ser discípulo de Jesús, pero quería llegar porque todo el mundo quería estar donde Jesús estaba. Era uno de los curiosos más que quizás quería ver a Jesús, o al menos escucharlo. ¿Quién es el famoso Jesús que todo el mundo sigue? Pero él quería estar allí, pero no podía. Y hubieron cuatro amigos que tomaron la iniciativa de llegar hasta la casa del amigo, llevarlo, no sé si en contra de su voluntad, o con toda su disposición, pero llevarlo hasta la casa. Y lo que me cautivó a mí es que no era fácil subirlo al techo, romper un techo y ponerlo a los pies de Jesús. Pero lo más interesante es que quizás nadie se entretuvo viendo el hueco, porque lo más atrayente es la presencia de Jesús. Y creo que mientras que el techo se abría, Jesús seguía hablando. Y cuando el techo se abrió y el enfermo fue puesto a los pies de Jesús, a mí me llamó mucho la atención que Jesús no se fijó tanto en el enfermo, sino que la Biblia dice, al ver Jesús la fe de ellos, a Jesús le cautiva de nosotros la intención de permitirle a otros que lo conozcan a Él, a pesar de que tengamos que romper muchas barreras. Me encanta que Jesús no se fijó en el daño que se hacía en el techo, ni siquiera en el enfermo, sino que se fijó en aquellos que tomaron la iniciativa de llegar, de llevar a ese necesitado a los pies de Jesús. Era una invitación para la iglesia para que vencieran todos sus temores y que entendieran que Jesús iba a estar muy pendiente de aquellos que se llevan a estar al tanto de llevar a gente para que le conozca a Él. Amén, amén. Bueno, con esto último que usted dice, tiene que ver precisamente con la pregunta que tengo aquí para hacerle. Y es que, bueno, nosotros cuando predicamos, no solamente predicamos mensajes bonitos, sino que los mensajes están basados precisamente en una necesidad que la iglesia tiene. Entonces, ¿cómo este sermón que usted estaba predicando, esta enseñanza, cómo se relaciona con las necesidades actuales que por lo menos usted ve allí en su congregación y que incluso pudieran no solamente ser de su congregación, sino de la iglesia a nivel general? Bueno, lo que sucede es que este año nosotros llevamos 4 años aquí dedicados a a la construcción, trabajando muy duro, muy fuerte. Y Dios nos ha permitido ya tener un templo cómodo, amplio, al menos amplio. Nos faltan algunos detallecitos, pero entonces ahora estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a llenar este templo.
Entonces, desde el 31, la inspiración que Dios me ha dado ha sido invitar al pueblo a tomar el camino del evangelismo, las armas de la evangelización. Entonces, todos mis sermones he notado que el Señor me los ha ido guiando hacia la necesidad de compartir con otros el mensaje, traer a otros a los pies de Jesús, llegar a otros con una palabra de esperanza, con una palabra de fe, una palabra de aliento. Entonces, creo que el Espíritu Santo me ha estado guiando hacia ese lugar y llevando a la gente a tomar conciencia que es la hora de salir a compartir con otros el mensaje. El mensaje que prediqué el 31 de diciembre tuvo que ver precisamente con el follín atado que el Señor miró y le dijo a dos de sus discípulos, vayan y díganle que si alguien los pregunta, díganle que el Señor los necesita, pero la invitación fue que el Señor no dijo con nombre propio, sino que vio a dos discípulos hablándole a la gente de estar disponibles, porque si el Señor nos llamó, es porque Él nos va a usar. Y el pollino, a pesar de que nunca había sido montado, tenía el salvajismo que trae por naturaleza, pero el Señor se encarga de montarlo. Es decir, usted tiene que traerlo en obediencia a la palabra, traer lo que el Señor hace aquí, lo que nosotros no podemos hacer. Entonces pienso que el Señor me ha ido guiando para que los líderes, para que la congregación en general tome el camino hacia la evangelización. Amén, amén, amén. Bueno, gracias a Dios por esa palabra y por compartirla con nosotros. Entonces, creo que ahí también se resuelve otra pregunta que era la que tenía para hacerle y es si alguien de los que escuchó la palabra quisiera darle aplicación, quisiera llevar esto, bueno, a la práctica en su vida, ¿cuáles serían entonces los pasos o cuál sería el primer paso que debería de dar para hacer efectiva esa palabra en su vida? Lo primero que estar atento a la presencia del Señor, desear estar donde Jesús está. Eh, Hacer notar su fe, porque la Biblia dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Es decir, nunca te niegues a la posibilidad de que Dios pueda hacer un milagro que tú no puedes hacer. Nunca te niegues a estar expectante de que Dios siempre está pendiente de ti. Y en cualquier momento el Señor te va a llamar y te va a usar para que alguien sea beneficiado. Lo otro que me cautivó como por último fue que Jesús no se fijó en el enfermo, se fijó en quien lo llevó y luego no se fijó en la enfermedad, sino que se fijó en la real necesidad. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados, y luego le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Nunca le preguntó por lo que pagaría los daños hechos en el techo. Nunca preguntó por la afectación a los que quedaban en casa, sino que siempre le ofreció un futuro mejor. Es decir, hay cosas que el Señor garantiza que tiene para nosotros y nosotros los que estamos enredados en los pormenores. No te preocupes por los pormenores, que los pormenores en Dios ya están resueltos. Amén. Bueno, mi hermano Orlando, no quiero quitarle más tiempo. Sé que se está preparando ya para el culto. Agradezco el que haya compartido con nosotros esta reflexión tan bonita. Esperamos que Dios le siga usando como lo ha hecho hasta el día de hoy. La verdad que usted es alguien a quien admiramos mucho. Y bueno, y deseamos que Dios bendiga, que Dios respalde cada día mucho más. Ustedes saben que, como siempre le digo, esta es su casa. Bienvenido aquí a los devocionales. Para nosotros tenerle con nosotros predicándonos la palabra de Dios es una tremenda bendición. Y bueno, sé que en algún momento volveremos a tenerle por aquí compartiéndonos acerca de esa palabra que Dios hace fluir sobre su vida y sobre su congregación, y bueno, que traiga un poco de eso que el Señor da allí para su iglesia a nivel local y que lo comparta con todos nosotros. Así que mi hermano Orlando, muchas gracias. Le dejo para que se despida de la audiencia en esta hora.
Bueno, amados hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar atentos. Y no se olviden que si queremos conocer de Jesús, lo que queramos saber de Él lo encontramos en su palabra. Él dice, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Y dice el Señor, ellas son las que dan testimonio de mí. Quien quiera conocer de Jesús, solo lo podrá hacer a través de la palabra. Gracias por la invitación, hermano Jairo, y a todos ustedes, que Dios les bendiga exageradamente. Amén, amén, amén. A todos, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Para mí, una bendición haber estado con ustedes hoy en Reavivando la Palabra. Que el Señor Jesús nos bendiga a todos.